Tenemos que recordar que una alimentación saludable en cualquier época siempre hay que practicarla. ¿Cómo? Entonces recordando que hay 7 principios para ello, que debe de ser adecuada, es decir, que provea todos los grupos de los alimentos, que sea suficiente, que cumpla con las necesidades básicas del organismo, que sea equilibrada, que no incurra en excesos ni deficiencias de nutrientes, que sea adecuada también a lo que es la actividad física, la edad, el momento fisiológico, que tenga todos los grupos de alimentos, es decir, que sea variada, que tenga harinas, frutas y verduras, cárnicos, lácteos, incluso grasas y azúcares, obviamente esos 2 últimos grupos de alimentos en una cantidad menor. También que sea moderada en nutrientes que puedan significar un riesgo para la salud, como el sodio, el azúcar, las grasas, el colesterol, entre otros, que sea inocua, es decir, que se practique la higiene, que no haga daño al consumidor y finalmente que sea placentera, por supuesto. Cuando hay esas preparaciones tradicionales de la época dicembrina, como las frituras, la salsa, la natilla, los manjares, las tortas, las galletas, entre otros, pues básicamente cuando consumimos esos días gran cantidad de azúcares y grasas, pues entonces los otros días tenemos que tratar de alimentarnos como normalmente nos alimentamos durante todo el año, tratando de compensar con una cocina saludable, es decir, empleando métodos de cocción adecuados que impliquen no frituras, no dulces, no cantidades en exceso que me permitan compensar lo que consumí esos días de festividades. Siempre una alimentación debe de ser inocua, es decir, que no haga daño al consumidor. Entonces se relaciona siempre con las buenas prácticas de manufactura. Siempre que preparamos alimentos debemos de emplear la higiene, lavarnos las manos antes, después de ir al baño, antes de cocinar. Mientras cocinamos, evitar la contaminación cruzada, es decir, implementar los mismos utensilios para cortar diversos alimentos. Entonces siempre tratar de mantener una inocuidad o una buena higiene durante la preparación de los alimentos, evitando que le haga daño al consumidor al que va a llegar. Siempre cuando compramos en puestos ambulantes es muy importante verificar que la persona tenga dónde lavarse las manos, ¿cierto? Que implemente una buena higiene, que tenga una vestimenta adecuada, que no implique que haya contaminación biológica, física o química, es decir, que hayan bacterias, virus, hongos, parásitos o físico, cabellos, por ejemplo, que puedan caer sobre los alimentos. Siempre en las festividades dicembrinas solemos consumir muchas bebidas azucaradas tipo gaseosa y bebidas alcohólicas. Un ejemplo de ello es que una copa de aguardiente nos aporta 70 calorías. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando consumimos muchas copas de aguardiente o cuando el ambiente nos propicia ese consumo alto, estamos casi consumiendo o duplicando o triplicando el consumo de calorías diarias, lo que eso nos conlleva a el sobrepeso y la obesidad, ya cuando en enero todo el mundo quiere bajar de peso en los gimnasios. Siempre recordar que todos los alimentos caben dentro de una alimentación saludable, que no es comida chatarra, sino comida rápida, que se puede incluir dentro de la alimentación diaria. Eso sí, evitando los excesos, las porciones grandes, las salsas, métodos de cocción como la fritura, que implica agregar grasas de más. Pero siempre todos los alimentos caben dentro de una alimentación saludable desde que la persona conozca su requerimiento nutricional y sepa cómo adecuarlo a todos los días y obviamente acompañado siempre de un profesional en nutrición y dietética.